Me llamo Fiona Cale-Wu y tengo 35 años. Justo después de que mi divorcio quedó finalizado, llamé a mi padre. Despide a los 27 empleados que mis suegros habían plantado en la empresa. Se lo dije de pie en las escaleras del juzgado, todavía sosteniendo el sobre de papel manila con la firma del juez apenas seca en el decreto final. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono 2 veces antes de que él contestara. Mi padre, Harold Cale-Wu, construyó Cale-Wu Steel Fabrication desde un solo almacén alquilado en 1987 hasta convertirla en uno de los mayores proveedores de acero estructural de la región. Me entregó el 25% de la propiedad el día de mi cumpleaños número 30, diciéndome que era mía para hacerla crecer, mía para protegerla. Me casé con Reginald Bass hace 8 años, y desde la primera cena familiar, su madre, Delphine Bass, dejó claro que veía la empresa de mi padre no como algo que yo me había ganado, sino como un recurso esperando ser redirigido. Nunca lo dijo abiertamente. En cambio, decía cosas como, la familia debe cuidar de la familia, y los primos de Reginald son tan talentosos, sería una pena no aprovecharlos. Con el paso de los años, uno por uno parientes de Bass y personas escogidas a mano por Delphine fueron llenando puestos en nómina, logística, adquisiciones e incluso en nuestro departamento de auditoría interna. Mi padre, confiando plenamente en mí y creyendo que mi matrimonio significaba que nuestras dos familias eran ahora una sola, aprobó cada contratación que le recomendé, sin cuestionar jamás por qué tantos compartían apellido con mi esposo. Me tomó un largo tiempo entender lo que estaba viendo. Empezó de forma pequeña. Una factura de envío desaparecida aquí. Un contrato con un proveedor que cambió de manos silenciosamente hacia una empresa registrada bajo el apellido de soltera de Delphine, allá. Luego pedidos grandes de acero que debían pasar por 3 capas de aprobación, avanzando sin problema con una sola firma del primo de Reginald, Desmond, que dirigía adquisiciones. Un gerente de logística llamado Preston, otro pariente de los Bass, redirigiendo envíos hacia un almacén secundario que en el papel no existía oficialmente dentro de la estructura de nuestra empresa. Le planteé mis inquietudes a Reginald una vez con suavidad, durante la cena, y él se rió y lo dejó pasar. Me dijo que estaba siendo paranoica, que veía conspiraciones donde solo había familia ayudando a familia. Cuando lo mencioné de nuevo después se puso frío, distante, me dijo que sonaba desagradecida por todo lo que su madre había hecho para ayudar a que nuestro negocio prosperara. Contraté en privado a una contadora forense, le pagué en efectivo, me reunía con ella 2 veces por semana en una cafetería lejos de casa para que nadie nos reconociera juntas. Lo que ella descubrió tardó un largo tiempo en desenredarse por completo. 27 empleados, todos conectados por sangre o matrimonio con Delphine Bass, incrustados en cada departamento crítico de la empresa de mi padre. En conjunto habían desviado casi $4 millones a lo largo de 6 años mediante facturas infladas, honorarios de consultoría fantasma y una empresa fantasma de logística que nos cobraba por un espacio de almacén que en realidad era un terreno vacío detrás de un centro comercial que Delphine era dueña. No confronté a Reginald con los números. Presenté el divorcio en cambio silenciosamente alegando diferencias irreconciliables, y dejé que el informe de la contadora quedara sellado en un cajón hasta que la tinta de mi decreto estuviera seca. Algunos dirían que eso fue cobardía. Yo lo llamo paciencia. Porque en el momento en que quedé libre, legal y completamente libre de cualquier vínculo que hiciera que la familia de Reginald se sintiera con derecho a protección, pude finalmente actuar sin una sola pizca de culpa o vacilación deteniéndome. De pie en aquellas escaleras del juzgado con mi blazer gris, el mismo que había elegido a propósito porque me hacía sentir la directora que siempre debí ser, llamé a mi padre y le conté todo, 6 años enteros condensados en una llamada urgente. Le hablé de la empresa fantasma, de las facturas fantasma, del almacén que no existía. Le dije que despidiera a los 27 empleados que mis suegros habían plantado en la empresa, con efecto inmediato, con seguridad escoltando a cada uno fuera antes de que terminara la jornada. Mi padre, en silencio por un largo momento al otro lado de la línea, finalmente dijo una sola cosa. Envíame el informe. Poco después, nuestra jefa de recursos humanos ya tenía la lista lista. Poco después de eso comenzaron los despidos.
Gracias a Dios lo hice porque esa misma noche, mientras yo todavía desempacaba cajas en la pequeña casa de alquiler a la que me había mudado durante la separación, mi suegra apareció en mi puerta. Delfine Bass, una mujer que jamás había alzado la voz en 8 años de cortesías forzadas en cenas navideñas, estaba golpeando mi puerta con tal fuerza que la luz del porche de mis vecinos se encendió. Cuando abrí ya estaba gritando antes de que yo pudiera decir una palabra, su rostro rojo, su voz quebrada por una furia que jamás había visto en ella, exigiéndome que revirtiera cada uno de los despidos de inmediato, o me prometía, ante Dios y mis nuevos vecinos, que me arrepentiría de haber nacido en una familia que se atrevió a tocar lo que ella consideraba suyo por derecho. Me quedé de pie en mi puerta, bajo la luz del atardecer que se apagaba, observando a Delfine Bass temblar con una rabia que había pasado 8 años evitando cuidadosamente, y por primera vez en toda nuestra relación, no sentí nada más que calma. «Necesitas irte de mi propiedad», le dije con la voz más firme de lo que esperaba. Ella se rió un sonido agudo y amargo, y me dijo que no tenía idea de lo que acababa de hacer. Que la familia de Reginald había construido la mitad de lo que mi padre llamaba su empresa. Que esas 27 personas tenían familias propias que dependían de esos sueldos. Familias que yo estaba, en sus palabras, dejando morir de hambre por pura maldad. Le dije que lo único que alguien había estado matando de hambre era el negocio de mi padre, lenta y deliberadamente, durante 6 años, y que el informe forense que reposaba en la oficina de mi abogado probaba cada dólar de ello. Su rostro cambió entonces, apenas un instante, un destello de algo bajo la furia, y supe en ese momento que ella entendía que yo no estaba fanfarroneando. Intentó un enfoque distinto después de eso, suavizando su tono como siempre hacía cuando gritar no funcionaba, diciéndome que Reginald todavía me amaba, que todo esto podía deshacerse si yo tan solo reconsideraba el divorcio, reinstalaba a los empleados y dejaba que el pasado quedara atrás por el bien de la familia. Casi admiré el descaro de aquello, la manera en que pasó de las amenazas a la falsa ternura en un instante. Le dije que no había ninguna versión de reconsideración disponible para ella, que el divorcio era definitivo, los despidos eran definitivos, y que si ella, Desmond, Preston o cualquiera de los otros 25 querían impugnar la pérdida de sus puestos, eran bienvenidos a hacerlo ante un tribunal, donde el informe de contabilidad forense se convertiría en un documento público. Ese fue el momento en que dejó de gritar y empezó a amenazar con demandas, prometiendo que tenía contactos, prometiendo que esto no había terminado. Simplemente cerré la puerta. Las semanas siguientes fueron más difíciles de lo que esperaba. No porque dudara de mi decisión, sino porque desenredar 6 años de corrupción incrustada significaba reconstruir departamentos enteros casi desde cero. Mi padre trajo a un gerente de operaciones firme y perspicaz llamado Thaddeus Cray para supervisar adquisiciones y logística mientras evaluábamos nuevas contrataciones. Y en poco tiempo los retrasos de envío que nos habían afectado durante años simplemente desaparecieron. Los costos de proveedores, antes misteriosamente inflados, cayeron casi un 18% de la noche a la mañana. Una vez que se terminaron los contratos de la empresa fantasma y se reemplazaron con acuerdos legítimos y competitivamente licitados, mi padre me llamaba cada tarde ese primer mes, a veces solo para leerme las cifras actualizadas, su voz más ligera cada vez, como un hombre que lentamente se daba cuenta de que un peso que había cargado tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí, finalmente se había levantado. Reginald llamó exactamente una vez, tiempo después de la confrontación con su madre, su voz callada de una manera que no había escuchado en años. No defendió a Delfine. No defendió a los 27 nombres de esa lista. Simplemente preguntó cómo estaba. Y por un momento, la versión de él con quien me había casado se asomó a través de la versión que su madre había pasado una década construyendo. Le dije que estaba mejor de lo que había estado en años, y lo decía en serio. No volvió a llamar después de eso. La demanda que Delfine prometió nunca se materializó. Su abogado, una vez que revisó el informe forense que mi equipo legal compartió como parte del proceso de descubrimiento, le advirtió en voz baja que seguir adelante con el litigio solo provocaría una remisión penal por fraude. Y las amenazas se detuvieron tan de repente como habían comenzado. Desmond y Preston se fueron del estado poco después, y la empresa fantasma de logística que Delfine había usado para cobrarnos por un almacén inexistente se disolvió antes de que terminara el año,
presumiblemente para enterrar el rastro documental antes de que alguien mirara demasiado de cerca. Mi padre nunca presentó cargos penales, no porque le faltara evidencia, sino porque me dijo claramente que ver a esas personas perder todo lo que habían construido sobre terreno robado era castigo suficiente para él, y que perseguir algo más solo arrastraría el nombre de nuestra familia por años de titulares desagradables. Entendí eso, aunque una parte de mí quería más. Después Kalegou Steel Fabrication registró las ganancias trimestrales más fuertes en la historia de la empresa, totalmente conformada por personas que se habían ganado sus puestos por mérito y no por linaje. Mi padre me nombró oficialmente presidenta esa primavera, de pie frente al mismo piso del almacén donde había comenzado la empresa casi 40 años atrás, diciéndole a todos los empleados reunidos que la empresa finalmente había sido devuelta a las personas que realmente la construyeron. Me quedé ahí de pie con mi blazer gris, el mismo de las escaleras del juzgado, y por primera vez en años, sentí que la empresa y mi vida realmente me pertenecían.